La hija del viudo y la flor del cantueso. Había una vez un viudo que tenía una hija muy hermosa a la que adoraba. La quería tanto que, por evitarle un disgusto, no pensó nunca en volver a casarse para no tener que darle madrastra a su hija. Muy cerca de la casa del viudo vivía una viuda con 2 hijas. La viuda estaba deseando casarse de nuevo y había puesto sus ojos en el viudo, pero éste, fiel a su intención, nunca le dio pie para hablar del asunto. La viuda, que no pensaba en otra cosa, ideó un plan para conquistar a la hija con zalamerías y regalos, y lo hizo con tal cuidado y habilidad que la muchacha no pudo por menos de acabar proponiendo a su padre el matrimonio con la vecina, pues ella, que era una buena hija, no deseaba que su padre permaneciera siempre solo por su causa. De esta manera se llevó a cabo la boda entre el viudo y la viuda, y se fueron todos a vivir a la casa del primero. La vida transcurrió con gran contento de padres e hijas al principio, pero a los pocos meses, lo que parecía un paraíso se convirtió en un infierno. Las hijastras no solo se tenían envidia entre sí, sino que ambas juntas la tenían aún más de la hija del viudo, que no solo era la más bonita, sino también a la que todo el mundo apreciaba más. Y la madrastra, que no podía soportarla, solo se ocupaba de ella para reprenderla todo el día. Total, que entre todas le hicieron la vida imposible, hasta tal punto que la muchacha tomó la determinación de irse a vivir con una tía suya que tenía alguna fama de bruja entre los vecinos del lugar. Su padre, naturalmente, se llevó un gran disgusto, pero no protestó porque, aunque amara a su hija mucho más que a las otras, para no dar pie a envidias, trataba siempre a las 3 por igual. Sin embargo, cada día iba a la casa de la tía para ver a su hija un rato. El caso es que un día el viudo tuvo que ir a la feria de un lugar cercano y preguntó a las hijastras qué querían que les trajese, y la mayor pidió un mantón bordado y la segunda un vestido de seda. Pero cuando fue a la casa donde estaba su hija para preguntarle lo mismo, la hija le contestó que solo quería un saquito de simiente de cantueso. Por si no lo saben, el cantueso es una planta de hojas y flores olorosas de las que se extrae una esencia utilizada en perfumería. ¿Solo eso?, dijo el padre. Mira que a la feria acuden comerciantes de todas partes y hay toda clase de cosas donde elegir. Pero ella insistió: no quiero nada más que lo que te he pedido, porque su tía le había dicho que así lo hiciera. Así que el padre se fue a la feria y a cada una le trajo lo que le había pedido. La hija sembró enseguida la simiente en un tiesto que cuidó con esmero, y al poco tiempo tuvo una magnífica planta de cantueso a punto de florecer. Y todas las noches, a las 12 en punto, ponía la maceta en su ventana y cantaba: «Hijo del rey, ven ya que la flor del cantueso va a florecer». Y al momento acudía un pájaro que se revolcaba en la tierra de la maceta y se convertía en un muchacho muy guapo. Entraba en la habitación, se sentaba junto a ella y pasaban la noche hablando hasta el amanecer. Y al amanecer, él volvía a convertirse en pájaro y salía volando. Pero al irse, siempre dejaba caer una bolsa con dinero. Esto sucedía noche tras noche, de manera que al poco tiempo las 2 mujeres habían reunido ya mucho dinero y la tía compraba a la muchacha todas las cosas hermosas que ésta deseaba, con lo que pronto gastó fama de lujo en el lugar. Naturalmente, poco tardó en llegar la fama a oídos de la madrastra que, envidiosa, se devanaba los sesos tratando de adivinar cómo era posible que dispusieran de tanto dinero para gastar. Y le dijo un día a su hija mayor: «Algo extraño debe de haber en casa de tu hermanastra, porque ella gasta mucho y su tía no tiene bienes para responder de tanto gasto. Así que,
has de ir a visitarla y procura quedarte la noche en su casa para ver qué averiguas. La hija mayor hizo lo que le dijo su madre y se presentó en casa de su hermanastra. Pero de día no vio nada y de noche se quedó dormida, con lo que tampoco se enteró de nada. Entonces la madrastra mandó a la segunda de sus hijas con el mismo encargo, y aquella misma tarde se fue a casa de su hermanastra y le dijo que, como la noche anterior se había quedado su hermana, pues esta noche venía ella a hacerle compañía, porque si no, no se veían nunca. Y la muchacha, que era de excelente carácter, acogió a su hermanastra como a la anterior y le dijo que se quedase con ella. Por eso estuvieron el día juntas, y cuando llegó la noche se acostaron. Esta vez la hija menor, prevenida por su madre, fingió dormirse, pero tuvo buen cuidado de no hacerlo. Y la otra, creyéndola dormida, cuando dieron las 12, sacó su planta de cantueso a la ventana y cantó: «Hijo del rey, ven ya que la flor del cantueso va a florecer». Dicho lo cual, llegó el pájaro, y convertido en hombre, se sentó a su lado y estuvieron hablando toda la noche, y al amanecer se fue, dejando la bolsa con el dinero. Todo esto lo vio la hija menor, y a la mañana siguiente volvió a su casa y se lo contó a su madre. «Ajá», dijo la madre, «ya decía yo que de alguna parte había de salir ese gasto, que no es de su tía. Pero pierda cuidado que ya se le va a acabar eso». Y le encargó a la hija que fuera a ver a su hermanastra a la noche siguiente, y le entregó unas cuchillas para que las enterrara en la tierra de la maceta del cantueso con el filo hacia arriba. Y así la hija se fue a ver a su hermanastra y le dijo: «Esta mañana he perdido un pendiente y vengo a ver si lo he dejado por aquí». La hermanastra le dijo que ni ella ni su tía lo habían visto, pero que entrase en la casa y mirase por donde quisiera por si lo podía encontrar. Y ella, aprovechando un descuido, metió las cuchillas en la maceta y después, sacando el pendiente que traía guardado en su bolsillo, dijo: «Aquí está, ya la encontré», y se marchó a su casa y le contó a su madre que todo lo había hecho tal y como ella le dijo que hiciera. Llegó la noche y así que dieron las 12, sacó la muchacha su maceta a la ventana y cantó: «Hijo del rey, ven ya que la flor del cantueso va a florecer». Apareció el pájaro y empezó a revolcarse como de costumbre en la tierra de la maceta. Pero apenas empezó a hacerlo, se llenó de heridas y ella oyó su voz que decía: «¡Ay, infame! ¡Me has herido!», y echó a volar. La muchacha, aturdida, comenzó a llorar con tal desconsuelo que la planta se secó y perdió todas sus hojas, y entonces vio las cuchillas que había puesto su hermanastra, y como estaban llenas de sangre, comprendió por qué el pájaro huyó diciendo aquello. Al oír el llanto, acudió su tía, y al saber por la muchacha lo que había sucedido, le dijo: «No llores más. Vístete de médico, toma este frasco y ve a tal sitio, donde hay un palacio. Allí has de pedir que te dejen ver al príncipe, que está enfermo, y apenas estés junto a él, le untas las heridas con una pluma mojada en el bálsamo que llevas en el frasco, y cuando haya sanado, te retiras sin descubrirte y sin aceptar ningún pago». Así lo hizo la muchacha. Se vistió de médico con unas ropas que le dio su tía y echó camino adelante, y hubo de caminar durante días hasta dar con el palacio, y pidió ver al rey para decirle que, habiendo sabido que el príncipe estaba muy enfermo, quería ver si podía curarlo con un bálsamo que traía consigo. La llevaron a presencia del príncipe, al que reconoció enseguida, que tenía el cuerpo todo lleno de cortaduras, y le lavó las heridas y luego se las untó con una pluma mojada en el bálsamo. Así lo hizo el primer día y el segundo, y al tercero el príncipe mejoró tanto que ya se puso en pie y dijo que se encontraba sano. Entonces el médico dijo que ya debía irse, puesto que el príncipe estaba curado. Pero los reyes trataron de retenerlo, y al ver que no era posible, le ofrecieron muchos regalos, que también el médico rehusó, y solo le dijo al príncipe antes de marcharse:
acuérdate de quién te curó. Así que la muchacha se fue a su casa y se quitó las ropas de médico que le había dado su tía. Y cuando se fue a ver la maceta, descubrió que el cantueso había vuelto a florecer y estaba muy hermoso. Y esa misma noche, al dar las 12, llevó la maceta a la ventana y cantó: Hijo del rey, ven ya que la flor del cantueso va a florecer. Y apareció el príncipe con una espada en la mano. Entró en la habitación y le dijo a la muchacha: Infame, prepárate a morir. Entonces la muchacha le dijo: Acuérdate de quién te curó. Al oír esto, el príncipe reconoció quién era su médico, tiró la espada a un lado y abrazó a la muchacha. Luego el príncipe quiso saber quién había puesto en la tierra las cuchillas que le habían herido, y la muchacha le contó lo que había sucedido. Entonces el príncipe le dijo que al curarle, le había librado del encantamiento que le convertía en pájaro, y le propuso casarse con ella, y se la llevó a su palacio, donde fueron felices. Y en cuanto a la madrastra y sus hijas, no solo se morían de envidia, sino que aún se odiaron más entre ellas, con lo que su casa acabó siendo un infierno. Muchas gracias por escucharnos. Ángel Ruiz narró para ustedes. Hasta la próxima. Saludos sinceros.